Venir a Arévalo es acercarse al patrimonio, al mudéjar, a la cultura. De hecho, fue sede de la exposición de las edades del hombre en el año 2013. Y sin duda aquí se vive y se recuerda la historia, con personajes como Isabel la Católica o Fray Juan Gil. En nuestro paseo también tendremos oportunidad de hablar de la gastronomía, de disfrutar de ella, del cochinillo de Arévalo. Bienvenidos. Y en la Plaza de la Villa comenzamos. Ricardo Guerra, cronista oficial Roberto, de Arévalo. Bienvenido. Richard, conocido por todos. Sí, me conocen. Popularmente. ¿Qué es Desde eso niño. de ser cronista oficial de Arévalo? ¿Desde dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Qué tienes que hacer? Pues yo creo que es un honor, un privilegio. Pues mira, surge porque aquí había un cronista extraordinario de Ávila y de Arévalo, Ruiz Ayúcar. Murió y estaba vacante aquel puesto. Pensaron en mí porque yo la historia siempre me ha encantado, me ha gustado muchísimo, es a lo que he dedicado mi tiempo libre, ¿no? Y me he dedicado, claro, a la historia de Arévalo. Y entonces cuando pensaron en un cronista, pues no pensaron en esto más que en mí, y para mí fue un honor. Me nombraron un cronista en el 2003. Ya llevo unos años y orgulloso. ¿Cuál es tu función? Porque siempre decimos de los periodistas que somos notarios de la realidad. ¿Cuál es la función de un cronista? Pues, hombre, tiene, digamos, dos vertientes. Uno es ser un poco cronista del momento, pero bueno, para eso también están las hemerotecas y, en fin. Pero sobre todo es investigación histórica. Una ciudad como esta tiene historia por todos los rincones. Pues la investigación histórica, que además que me apasiona, yo no soy licenciado, pero me he cultivado en esas materias. Y es eso, simplemente. Ahora estoy buscando cosas nuevas de episodios históricos que hay que profundizar en ellos, recrear, escribirlo, comunicarlo, compartirlo con la gente. Un rincón de la provincia de Ávila, de Castilla y León, muy patrimonial. Y es que sería muy difícil resumir todo el patrimonio que tiene Arévalo, empezando por esta Plaza de la Villa, siguiendo por la Plaza del Real, el Arco del Alcocer, tantos rincones en los que habría que poner la mirada. Una ciudad histórica, una villa medieval, que conserva un gran patrimonio como es el mudéjar, fundamentalmente, ¿no? Y esta plaza es el corazón del Arévalo antiguo, se conserva, bueno, con sus más y sus menos, pero bien, y es ahora el corazón de la historia y del turismo también, claro. Y además, Ricardo, en este emplazamiento, en este enclave, cualquier actividad es bonita. Bueno, aquí hay actividades preciosas, música, teatro, en fin, de todo. Y bueno, hablando de actividades, fíjate, esta era la plaza, el centro del Arévalo medieval, y aquí se celebran todas las fiestas principales, religiosas, civiles, profanas, torneos, justas, yo qué sé, un poco de todo, ¿no? Fíjate, hablando de aquí, en tiempo de Isabel, una de las veces que vino a Arévalo, se celebró una corrida de toros, porque entonces, cuando venían los reyes, como se les festejaba era con toros. Y fue una corrida desastrosa, una cantidad de accidentes. Isabel, que no le gustaban los toros, luego hablaremos de Isabel, pero ella sabía lo que hacía. Si al pueblo le gustaba, ella, aunque no le gustaba, aguantaba. Pero aquel percance, dice, esto no puede ser. A ver, en lo sucesivo delante de mí, vamos a probar un sistema. Póngase a los cuernos de los toros, cuernos de toros muertos que vuelvan hacia atrás. Y así, en vez de haber cornadas, habrá golpes, pero nada más. Empujones. Y lo probaron, a los pocos días lo probaron aquí mismo, y fue muy divertido, dice el cronista Fernández de Oviedo. Ese fue el invento de los toros embolados. Y entonces se decía toros enguantados. Y ella, bueno, pues delante de mí, que no se van a correr toros, sino es de esta manera, de esta maña, decía el documento. Un documento precioso que localicé en la biblioteca del Monasterio del Escorial. Estaba por ahí una transcripción del 19, a mí no me gustaba, Dios, esto o está mal transcrito o yo qué sé, no me gustaba. Tuve que dar con el original. Es un poco esa labor de investigación, ¿no? Aún teniendo en cuenta otros también lugares, otras plazas, otras calles que recorren la Semana Santa de Arévalo. Pero este también es un sitio Qué especial. buen pregonero tuvimos. Hombre, es una Semana Santa hablando en Castilla. Es humilde, es discreta, pero está muy llena de profundidad.
es muy sobria, muy respetuosa. Una Semana Santa no es de las más destacadas, porque en Castilla y León las hay muchas y extraordinarias, pero ya es un referente también, porque antes la gente se iba a ver otras cosas por ahí y bueno, esto era demasiado discreto, luego recibió un impulso con una refundación de la Santa Veracruz, la cofradía antigua, y luego ya ahora es un referente, ahora atrae gente, se ha invertido la cosa. Y bueno, ahí está, esperemos que siga así mucho tiempo. Y que la disfrutemos y que la sintamos sobre todo. Qué buen pregonero fuiste. Bueno, muchísimas de nuestra gracias. Semana Santa. Muchísimas gracias. Muy bien. Richard, ¿seguimos hablando de Isabel pero ahora lo hacemos a cubierto? Pues hay que ir al museo, porque allí tenemos muchas referencias de Isabel. Isabel para Arévalo es fundamental. La base, la esencia, la niñez. Sí, pero qué niñez. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Vamos allá. ¿Qué estamos viendo, Ricardo? Pues mira, es un dibujo de Miguel Sobrino del Arévalo hipotético medieval, como pudo ser, con los datos de que disponemos, ¿no? Es una recreación y muy bonito. Se hizo para el libro que hice yo sobre las murallas. Y es un dibujo que gusta muchísimo porque, claro, la mitad de lo que ahí vemos ya no existe, ha habido que recrearlo, pero está bastante ajustado a los datos de que disponemos. Era bonito, era conveniente. Bueno, cuando hicieron el museo me pidieron permiso para poner el dibujo, pues sí, encantado, además es un orgullo, porque es una visión distinta. Había otro dibujo anterior, pero yo creo que no se ajustaba a la realidad. Bueno, en fin. Destaca la muralla, destacan las iglesias, Sí. destacan las casas, todo. Hombre, pues muy villa medieval, evidentemente. Claro, una villa medieval amurallada, es la cabeza de una comunidad villa y tierra importante, las 11 parroquias medievales. Es decir, los puentes, aquí nada más vemos uno, pero bueno, los 3 puentes medievales. Es decir, es un poco la imagen de aquel Arévalo importante medieval. Y hemos entrado en este lugar porque has dicho, tenemos que hablar de la reina Isabel, y es que su niñez, pues eso, sus primeros años, también luego, posteriormente, para visitar a su madre, se pasa aquí, en Arévalo. Sí. Ella decía, la mi villa de Arévalo. Efectivamente, muere Juan II, el padre, cuando eran niños, y de los sitios que recibe Isabel de Portugal como herencia es Arévalo, uno de ellos, y decide venir a vivir aquí. Aquí pasó la infancia, una época pues mucho más importante de lo que le hemos venido diciendo, porque recibió la primera educación y se crió en una casa rodeado de gente magnífica, sus preceptores y otras gentes que había en Arévalo. Ella vivía en su casa, la casa de su madre, ¿no? Hasta que luego Enrique IV la llevó a la corte porque les quería tener más vigilados. Ella siempre dijo que la arrancaron cruelmente de la casa de su madre. Arévalo es muy de Isabel. Nació en Madrigal, aquí al lado, en nuestra tierra también. Muere en Medina, también aquí al lado, el Triángulo Isabelino. Pero la época de Arévalo, quizá la que se le ha dado menos importancia, pero la tiene y mucho, porque es donde se fragua una gran personalidad, donde inicia una gran formación que fue pues, señera en su tiempo. Oye, en aquella época una mujer con 5 idiomas, pues tú verás, impensable. Y sobre todo que ella se siente como en su casa. Luego ya siendo reina viene siempre que puede, dice que menos de lo que le hubiera gustado, a ver a su madre. Su madre muere poco antes que ella. Por eso Arévalo tiene en su historia, yo creo que el mayor emblema, el que ha sido lugar isabelino, ¿no? Podemos citar diferentes capítulos, diferentes episodios que está escrito, que está constatado, también los amigos y las amigas que salen de aquí, como Beatriz de Bobadilla, todo el entorno de consejeros, de amigos, de sacerdotes sí, también que forman parte de su vida. Sí. Y luego también algo especial en relación a su hermano. Aquí celebran su mayoría de edad, que por entonces eran 14 años. 14 años. Además se hizo una fiesta, ya estaban los nobles divididos, bueno, divididos estaban siempre, pero unos a favor de Enrique, el rey legítimo, y otros habían hecho en la farsa de Ávila ese coronamiento
del rey al que pudo ser Alfonso XII. Y Alfonso, lo mismo que su hermana, en Arévalo está como en su casa, en la casa de su madre. Y aquí tiene su cuartel general cuando aquella guerra civil entre los hermanastros y tal. Es decir, es un punto muy importante de la historia del siglo XV. Un espacio en el que se recuerda con un azulejo la ratificación de los tratados de Tordesillas, que eso también queda sí. La huella. Claro, es que es uno de los acontecimientos de aquel momento, ¿no? Se descubre el nuevo mundo. Claro. Y entonces la última palabra en las discordias pues la tenía el Papa. Y se hace aquella famosa línea de separación de lo de Portugal y lo de Castilla. Y Castilla, que eran las dos potencias de aquel momento. Y claro, pues los embajadores de Portugal y de Castilla negocian en Tordesillas, por eso se llama Tratado de Tordesillas. Pero, como toda ley, para que entre en vigor, tiene que ser ratificada por los reyes. Los reyes de Castilla lo ratifican en Arévalo, un día de julio de 1494, y los reyes portugueses en Setúbal en septiembre de ese mismo año. Y luego, para cerrar a lo mejor este capítulo, aunque sin duda podríamos hablar muchísimo más de la relación de Isabel, tanto su madre, primero fue enterrada aquí, antes de ir a Burgos, en San Francisco, y luego ella muere en Medina del Campo, pero en su camino hacia Granada, pues también pasa por Arévalo, y se dice, se cuenta, se escribe, que lluvia por todos los lados, los ríos desbordados, y que su paso también fue por aquí, por Arévalo. Sí, claro, la primera etapa fue Medina-Arévalo. En San Francisco, precisamente, que era convento real, había sido restaurado por la primera esposa de Juan II. Allí se hace la capilla ardiente, esa primera noche velando a esta reina tan querida por el pueblo. Y claro, en Arévalo eso tuvo, los recuerdos sabrinos eran muy fuertes, tuvo una gran repercusión. Fíjate, el convento de San Francisco en su vida es fundamental. Ella se manda a enterrar con hábito franciscano, era terciaria. Y los mismos frailes franciscanos de Arévalo acompañan al féretro todo el viaje hasta Granada. Bueno, fue un otoño muy lluvioso, aquello debió ser horrible, aquel viaje. Claro, andando, como es natural, cargando ahí el cuerpo de la reina. Pero por todos los sitios que pasaba Isabel, salía la gente a despedirla. Era muy amada del pueblo. Pocos pueden decir eso. Y un último detalle, antes de seguir paseando por este museo, Arévalo y Granada, unidos por la reina y también por la patrona, por la Virgen de las Angustias. Sí, señor, eso es un detalle histórico precioso, porque dentro de esas muchas vivencias de Isabel niña, y después cuando venía por Arévalo, ella coge gran devoción, estaba rodeado de familias muy religiosas en aquel momento, y había una devoción muy popular en Arévalo, que era la Virgen de las Angustias. Y ella coge devoción a esta imagen, que la llevará siempre. De hecho, todas las reconquistas de Andalucía, en todos los pueblos y ciudades, allí lleva la Virgen de las Angustias, lleva en una capillita de campaña. Y claro, cuando se produce la conquista de Granada, la perla de la corona, aquella ciudad tan deseada, pues allí introniza a la Virgen de las Angustias. Y por medio de Isabel, Granada y Arévalo están muy unidos en su devoción hacia esta imagen, esta devoción de la Virgen Dolorosa, Virgen de las Angustias. Pues sin duda, hay que recordarlo y tenerlo muy en cuenta. Vamos a seguir paseando por aquí, por Arévalo, conociendo también la historia de otros personajes. Por ejemplo, de Fray Juan Gil. Fray Juan Gil, un fraile trinitario que nació en Arévalo, creemos que también murió aquí, y bueno, eran redentoristas, es decir, rescatadores de cautivos, y fue a Argel. Y allí encontró, bueno, ya sabía que estaba allí un cautivo muy especial, que era Miguel de Cervantes. Tras la negociación y casi in extremis, el arevalense consiguió reunir 500 ducados en oro de España y lo rescató. Estaba a punto de embarcar lejos, a Constantinopla, y de allí no habría vuelto seguramente. Le costó, pero lo rescató. Y además, en ese espacio de tiempo de las negociaciones, hizo una gran amistad con él. Se llevaban muy bien y tuvieron una gran amistad pues hasta la muerte. Un hecho que hay que poner en valor porque... Un fraile señero y bastante desconocido,
para Arévalo es importante que se recuperara un poco esta figura. Yo digo algunas veces un poco de broma. Si no es por nuestro fraile, nunca se hubiera escrito el Quijote. Y con eso nos quedamos. Regresamos al punto inicial para volver a pasear por la plaza de la Villa de Arévalo, ahora junto a su alcalde, Vidal Galicia. Estamos hablando de una ciudad que está muy bien ubicada, muy bien comunicada, está al norte de la provincia de Ávila. Es una ciudad que estamos muy cerquita y eso nos beneficia pues, de Segovia, de Valladolid, de Ávila, de Madrid, con buenas comunicaciones con las 6, lo cual es un punto muy importante desde un punto de vista industrial, ¿no? Pero desde un punto de vista también patrimonial, histórico, pues estamos hablando de una ciudad histórica, como he dicho, una ciudad gastronómica, una ciudad cultural, una ciudad muy turística. Una ciudad, la verdad, que es para pasearla, es una ciudad que tiene su conjunto histórico, estamos en una parte tan emblemática como es esta plaza tan bonita como es la Plaza de la Villa, conjunto histórico declarado en 1970, pero una ciudad donde hay muchísimos monumentos que están declarados BIC, lo cual pone de manifiesto pues, la importancia desde un punto de vista patrimonial. Aquí tenemos nuestra iglesia de San Martín, lo que llamamos una iglesia tan emblemática, que es centro cultural, con esas torres gemelas tan bonitas. Si me preguntas una seña de identidad de nuestra ciudad, cuando estoy hablando pues, de todos estos, de este patrimonio, pues estaríamos hablando de ciudad mudéjar, con lo que representa el estilo mudéjar, que paseando por Arévalo lo vemos en todos y cada uno de los rincones. Es una ciudad que, la verdad, no deja indiferente a nadie. Todos los que nos visitan se llevan muy buen recuerdo y todos los que nos visitan, raro es la persona que no quiere volver a venir a Arévalo a hacer una visita más tranquila y volver a recorrer pues, sus calles, viendo sus casas palaciegas. Tenemos la zona también la Morería, el barrio judío. Bien, una ciudad, pues la verdad que no deja indiferente. Que está marcada por la tradición y la devoción, algo que se percibe cada 9 de febrero junto a la Virgen de las Angustias, como ya hemos apuntado. Nos trae a todos tantísimos recuerdos. Bueno, también es verdad que tenemos otros patrones, lo que es la fiesta de verano, San Vitorino, y otras manifestaciones, la María Auxiliadora, la Virgen de la Caminanta, pero quizá ese sentido religioso y ese sentido de devoción de ese día tan especial de la Virgen de las Angustias es un día que merece la pena venir a nuestra ciudad. Hay una procesión muy solemne y podremos darnos cuenta de la fe, de la devoción a esta Virgen del día tan bonito, con la tradición que lleva consigo también, pues lo conocéis, lo que es la subasta, lo que es el día donde hacemos actividades culturales complementarias, muy centradas y muy concentradas en ese día, pero un día muy solemne y muy significativo para todos. Y en verano, ferias y fiestas. Porque creemos en los toros, creemos en el espectáculo taurino y por lo tanto, además de la tradición taurina, que durante esa semana tan especial de las ferias de Arévalo, pues indudablemente es una feria y es una semana, son unas fiestas donde es obligado venir a nuestra ciudad los fines de semana. Tenemos, yo creo que la calidad de las orquestas, cada vez hacemos el máximo esfuerzo para que vengan de todos los rincones razonablemente los más cercanos y yo creo que estamos cumpliendo con ello. A eso se suma la feria de muestras mirando por el campo y los agricultores y ganaderos y muchas actividades más que se mezclan, en algunos casos con la naturaleza, como las oportunidades que da el parque fluvial. En Arévalo están trabajando para que pronto sea una realidad su Museo de Arte Contemporáneo, pero no olvidan las edades del hombre. Indudablemente yo creo que es una de las oportunidades mejores que ha tenido Arévalo de promocionarnos, de darnos a conocer. Tantísima gente que pasó por Arévalo durante las edades del hombre, que no les ha dejado indiferente, y muchísimas personas, y así nos lo trasladan desde la Oficina de Turismo, cuando vuelven a nuestra ciudad, hacen referencia a edades del hombre, pero hacen referencia a que el gusanillo que les dejó estar durante edades del hombre centrados en esas 3 exposiciones, pero que se dieron cuenta de la importancia del potencial de la ciudad.
Este es su castillo, pero de momento vamos a las profundidades, a la bodega de Perotas. La bodega llamada El Arriero. Esta familia lo ha donado recientemente al ayuntamiento, que está restaurándola para ponerla, bueno, en circulación. Es una bodega quizá del siglo XVI, pero está reformada sucesivamente y era una de tantas bodegas que había. Estamos en una zona vinícola, ahora tenemos el vino de Madrigal, estamos rodeados de vinos, en Palacios, Orbita, pero Arévalo no entra dentro de la denominación porque ya no tenía cepas, pero que de las reliquias de las bodegas antiguas. Cada tinaja tiene su cartela con historiadores, escritores, de todo tipo de personajes ilustres de la ciudad, con sus cartelas, incluso algunas están sin terminar de rotular porque estaba abierta, ¿no? Y luego hay otra zona más profunda, que es una segunda fase de restauración, que son toneles enormes, como esta bóveda de grandes, bueno, tanto así que se ponían a merendar dentro de uno de ellos. Y esos están dedicados a los periódicos que hubo en Arévalo del siglo XIX. Esta es la otra estancia que nos faltaba, la llamaron libatorio. En teoría era un lugar donde se probaban los caldos, pero se convirtió en un lugar de meriendas, del dueño y los amigos, y entre los amigos estaba un pintor muy bueno, Pedro Donis, que bueno, pues un día decidieron que iban a decorar esta salita. Tenemos el dios Baco, la música que nunca faltaba aquí había un pequeño tabladillo flamenco. Bueno, alegorías romanas, parecen pinturas totalmente romanas, son una maravilla, una soltura. En aquella pared tenemos el borracho empedernido con el demonio que está incitándole a la bebida, y un búho que es como el vigilante de la bodega. Siempre decían, de la bodega llevarás lo que bebas nada más. Y ahora el rey de nuestra tierra, el castillo que se empezó a edificar a mediados del siglo XV, gracias a don Álvaro de Zúñiga y Leonor de Pimentel, duques de Arévalo. Comenzó a construirse sobre los restos de la muralla, y esta es una de las puertas que tenía. Los duques de Arévalo lo empezaron a edificar en piedra. Luego, con el paso del tiempo, volvió a ceder el castillo a Isabel la Católica, y entonces su marido, el rey Fernando, lo terminó en ladrillo. La explicación un poco de piedra y ladrillo es por el tiempo de edificación. Cuando se construyó en piedra también tenemos dos tipos de ventanas. Están las saeteras, porque en esa época era pues, las flechas, los arcos, entonces está la saetera. Y luego el ladrillo, se terminó el ladrillo porque ya ha pasado a otra época con las armaduras y las troneras que eran para los cañones. Entonces, si un cañón impactaba en lo que era la piedra, lo que hace la piedra es caerse. Pero si el cañón da en el ladrillo, se hace solamente lo que es el boquete y no se cae. Entonces, de ahí también las dos construcciones del castillo. Castillo fortaleza que ha tenido otros usos en todo este tiempo: cementerio, cantera, prisión y silo. En los años 50 el ayuntamiento se lo cedió al Ministerio de Agricultura y hasta el año 1977 este silo ha estado funcionando. En este espacio encontramos también el Museo de Cereales. Es único en Europa, ya que atesora más de 500 variedades de trigo. Aquí se aprende y se juega, especialmente los niños. Intentamos jugar con ellos y explicarles un poco qué significa un cereal, de dónde viene el pan, de dónde vienen fideos, porque los niños realmente no lo saben. Entonces les explicamos las características de esos 6 tipos de cereales y luego pueden meter la mano en los cajones y averiguar pues, si es el trigo, si es el arroz, si es la cebada. Tenemos que seguir nuestro paseo, pero hay mucho que ver. Está abierto durante los fines de semana y en verano también los viernes. Hemos hablado de actividades culturales y en muchos de los actos de Arévalo está presente la coral La Moraña, fundada en el año 1987. Se empieza porque bueno, un grupo de antiguos alumnos de los salesianos tuvieron la iniciativa de formar una coral. No existía en Arévalo
Y bueno, a raíz de ahí, nosotros con el apoyo de los salesianos, que nos aportaban no solo el local para ensayar, sino también los primeros directores fueron salesianos, con lo cual a partir de ahí fue cuando empezamos y ese apoyo ha sido desde el primer momento hasta hoy, porque seguimos ensayando en el Colegio de los Salesianos, aunque ya evidentemente los directores no pueden ser porque no tienen suficiente personal para poder atender todas las actividades que se tienen en el pueblo. En la actualidad son 40 voces mixtas y esperan seguir y sumar personas para poner la voz, la música de la voz coral, a todas las actividades. El concierto de Navidad es un concierto que llevamos haciéndolo muchos años, en las fiestas de San Vitorino, colaboramos con la cofradía de la Veracruz para el pregón. Bueno, ahí estamos, dispuestos a que no dejemos de que se escuchen nuestras voces y de llevar el nombre de Arévalo, por supuesto, con todo el orgullo, por todo donde podamos. Terminamos con la gastronomía, porque los cochinillos están listos, pero hay más. De platos principales de cuchara lo que solemos trabajar son mucho las legumbres de la Moraña, las judías de esta tierra, segundos carnes y, como no, el plato estrella, que es el cochinillo de Arévalo, que es nuestra esencia y nuestra mayor popularidad en cuanto a los platos que tenemos en esta zona. ¿Cuál es el secreto de un buen cochinillo? Creo que una cosa fundamental, creo que todo el mundo sabe, es la crianza de la materia prima. Es fundamental que sea lo mejor de lo mejor la calidad del producto, y una vez cumpla, por así decirlo, todos los requisitos que debe tener un buen cochinillo para llegar al horno, que como bien sabéis son los 21 días como mucho, solo tomar la leche de la madre, una crianza totalmente natural. Nos apunta Felipe que el cochinillo tiene que estar en el horno de leña a 200 grados 30 minutos panza arriba. Luego se le da la vuelta y se introduce de nuevo durante 1 hora para después apartar la salsa de la cazuela y guardarla, ya que será el caldo de cada ración. Solo queda tenerlo 1 hora y media más y obtendremos este resultado, que se puede probar todos los días y en especial en las jornadas gastronómicas. Este año ya es la 10ª edición y seguimos igual. Un plato de cuchara con legumbres de la Moraña de primero, acompañado con el cochinillo y la ensalada de segundo, el postre, a elegir, de cada restaurante puede hacer lo que quiera, y el precio son 26 euros. Porque creo que, aparte del patrimonio cultural, es la mejor excusa para venir a Arévalo, visitar todos los hornos. En Arévalo, cuando se trincha el cochinillo, no se golpea, se acaricia la corteza con un plato. ya solo nos queda degustarlo. Pues de esta forma nos despedimos. Yo creo que ha sido un viaje muy bien aprovechado. Hemos hecho de todo. Les invitamos a que conozcan Arévalo. Hasta la próxima, hasta nuestro siguiente paseo.